Este programa es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. La masonería y la supuesta desobediencia de San Martín. Segunda parte. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía, 1906 a 2000. Historiador argentino de reconocida trayectoria académica. Autor de más de 100 libros y artículos, y fundador y miembro activo de numerosas instituciones de estudios históricos y sociales. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. La masonería no se dormía. Tomás Guido informó a San Martín, desde Santiago de Chile, el 15 de marzo de 1819. Esta noche se reunirán los amigos, círculo, a tratar sobre el paso del ejército de los Andes. Veremos el resultado. Si esto se ha de verificar, para desgracia de este país y de toda América, costará doble no estando usted aquí. El tiempo es tan angustiado, que apenas nos deja partido que tomar. Obra citada, tomo 12, página 25. El virrey del Perú no temía un ataque de San Martín. El diario La Trinidad, de Lima, reprodujo una conversación del virrey, el 12 de febrero de 1819, con los señores de la audiencia que fueron a felicitarlo. Me permitirán vuestras señorías, que les diga en sus propios términos. Que se vaya San Martín a la mierda, y que venga a atacarme cuando guste, que es lo que deseo. Contaba con la ayuda de muchos indios. En cuanto al arzobispo, en un discurso que duró hora y media, trató de probar que los porteños y chilenos eran herejes, y que, consiguientemente, esta era una guerra de religión. En Chile no se podía oír misa, y los españoles tenían que oírla ocultos y exponiéndose a persecuciones. Con gran erudición, demostró que todo lo que allí se hacía, no era más que las perversas doctrinas de Voltaire y Diderot, y sobre todo de Montesquieu. A su juicio, el cristianismo era incompatible con el gobierno republicano, etc. Obra citada, tomo 12, página 29. Al final de su peroración, afirmó que vendería sus coches y mulas para donar 100.000 pesos. El virrey aseguró que entregaría su plata labrada, y hasta sus candeleros. Una comisión secreta, cuyos componentes nadie sabría quiénes eran, designaría a los contribuyentes que debían dar grandes sumas. Algunos dijeron que no había que hacer más San Martín si viniese. El autor de este proyecto era el ponderado Caspe. Además, se discutió el comercio libre. Había un gran contrabando. Noticias de España decían que el infante don Carlos venía con la expedición a Buenos Aires. Otro día se volvió a hablar del comercio libre en Lima. Se hizo con furor. 31 vocales estaban a favor, y 7 en contra. Se leyeron unos papeles en apoyo del comercio libre, de los abogados Aramíbar, y Paso y Silva. Todos quedaron aburridos, y con la sangre quemada del virrey abajo. Había demasiados interesados en la conservación del monopolio de Cádiz, en que ven el más fuerte y manifiesto vínculo de la dependencia americana. Obra citada, tomo 12, páginas 30 a 33. Si en las Provincias Unidas la anarquía causaba estragos, en el Perú el temor a San Martín inquietaba todos los ánimos. Los europeos pudientes remitían sus caudales a España. Otros los ocultaban en los conventos de frailes y monjas, y en algunos pueblos vecinos a Lima. El cabildo regular es insignificante. El clero regular está dividido según la tribu a que corresponde. Las monjas son unos entes nulos, y las mujeres siguen la opinión de aquellos de quienes dependen. Obra citada, tomo 12, páginas 45 a 46.
El inglés Juan Thwaites escribió a San Martín, desde Buenos Aires, el 16 de marzo de 1819, que las casas inglesas de Buenos Aires, casi sin excepción, remitirían armas a Lima cuando se ofreciese una ganancia grande. Eran los mismos que habían suplido a los patriotas. El comercio era el comercio. La fragata inglesa la Andrómaca había recibido dinero de los españoles de Lima. Esto, además de ser un contrabando, era un acto de hostilidad que el gobierno inglés no habría autorizado. Obra citada, tomo 12, página 47. Buenos Aires pasaba sus penurias como Lima y otras ciudades. Tomás Godoy Cruz informó a San Martín, el 16 de marzo, que en Buenos Aires monedas de plata se veían por casualidad. Lo que corría era el papel. Algunas onzas de oro no paraban media hora en una mano. Se estaba por volver a la permuta, como lo hacían los primeros habitantes del globo. Obra citada, tomo 12, página 49. La masonería, en Santiago de Chile, tomaba sus medidas. Anoche, le decía Bernardo O'Higgins a San Martín, en una carta del 17 de marzo de 1819, se resolvió círculo, que nuestro amigo don Manuel Borgoño salga hoy mismo con toda diligencia, a convenir con usted varios puntos de que dicho amigo instruirá a usted verbalmente. La masonería se valía del señor Borgoño para instruir a San Martín, no por escrito sino en forma verbal. Lo que la inquietaba era la disposición de Pueyrredón, que ordenaba al ejército el repaso de los Andes. Así se lo decía O'Higgins a San Martín. Aseguro a usted, mi querido amigo, que estoy sin tino, ni sé lo que hago, con el repase de las tropas de los Andes, bien me hago cargo de las necesidades de Buenos Aires y los riesgos que le amenazan, pero este estado queda en un eminente riesgo, sin saber el resultado de Lord Cochrane. Conozco, es cierto, que Buenos Aires pide lo que es suyo y nuestra gratitud nos obliga, no solamente a auxiliar esta medida, sino a pesar de la pérdida que debe esperarse en Chile, prestar las fuerzas que tengamos. Obra citada, tomo 12, página 58. Tomás Guido era el más opuesto al repaso de la cordillera por el ejército de los Andes. La masonería, ya sabemos, era contraria a esa medida. La agitación de estos días de marzo fue mucha, agria y decisiva. El 18 de marzo, Guido escribió a San Martín una extensa y bien fundada carta. En primer término le aconsejó llegar, en cualquier forma, a una transacción con los disidentes. Una campaña contra ellos, aunque fuese favorable, sería siempre funesta a los intereses generales, cuando nos vemos amagados por la expedición española. Los hombres de Artigas no se preocupaban por este peligro, que hacía temblar a media América. En su inconsciencia o en su escepticismo, se lanzaban al suicidio de la independencia, convencidos que lo hacían para que Pueyrredón no entregase el país a los portugueses. No era tiempo de razonar con semejantes obcecados. Si la comisión que pensaba salir de Chile y San Martín, lograban que los partidos se diesen la mano para defender la patria, será más glorioso que el triunfo de Chacabuco y Maipú. Una cuestión más grave era el paso del ejército de los Andes a Mendoza. Guido era rotundo. Esta resolución ejecutada prepara en mi opinión la ruina de la América. Guido exponía a San Martín los fundamentos en que el gobierno de Buenos Aires se basaba para ordenar el repaso de la cordillera. Primero, en la venida de la expedición española. Segundo, en la imposibilidad de practicar la expedición a Lima. Tercero, en la seguridad que estaba Chile por la existencia de la escuadra. Y cuarto, en la destrucción de los enemigos exteriores, y en la necesidad de satisfacer a los celosos por la existencia del ejército de los Andes en Chile. El gobierno de Buenos Aires contaba, para defender esta ciudad, con 4.000 hombres del ejército de los Andes y 1.000 reclutas de Chile. Con optimismo, San Martín podía tener en abril 5.000 hombres de Chile. No debía olvidar,
que más de 2/3 de nuestro ejército se compone de hombres de Chile. Esos 5.000 hombres se estacionarían en Cuyo o en Buenos Aires. Ahora bien, apenas Pezuela, virrey del Perú, supiese que el ejército de los Andes había salido de Chile, reforzaría el ejército de la Serna, de 7.000 hombres, y lo elevaría a 10.000. Este ejército dejaría guarnecidos los pueblos, y bajaría a Tucumán con 6.500 a 7.000 hombres, y de allí a Córdoba sin oposición. Entonces, los 5.000 hombres del ejército de los Andes en Mendoza, serían cortados y perecerían de consunción. Buenos Aires quedaría aislado en su propio territorio, no podría detener a los invasores por no distraerse de sus costas, ni evitar la comunicación de la Serna con los españoles por Santa Fe. Aunque Buenos Aires aumentase sus guerreros a 5.000, tendría 7 y 8.000 enemigos más con quienes combatir. Era el plan de Abascal en 1814, cuando los españoles conservaban la plaza de Montevideo. Era evidente que lo practicaría Pezuela si quería atacar a Chile. Suponiendo que en Buenos Aires se lograse derrotar a los españoles de la expedición, la Serna sería un peligro difícil de vencer en el norte de la Argentina. En cambio, si el ejército de los Andes seguía en Chile y amenazaba las costas del Perú, ni Pezuela ni la Serna se moverían de las posiciones que ocupaban. Se sabía que Pezuela había ordenado a la Serna que se replegase, para evitar el riesgo de ser cortados si los argentinos desembarcaban por Arica. Con esta sola medida, Buenos Aires tenía 6 o 7.000 enemigos menos, auxilios de Chile, y otras ventajas. En Mendoza, podía formarse una división de 3.000 hombres con el regimiento de granaderos a caballo, un batallón de infantería de los Andes, 2 compañías de artillería, y 1.500 reclutas chilenos. Esta división podía servir de apoyo a Buenos Aires si era atacada. Los 3.000 hombres del mismo ejército que quedasen en Chile, podían realizar el proyecto de Usted sobre las costas del Perú, o para el Meditado sobre Guayaquil a buscar numerario. En una palabra, a Buenos Aires convenía que el ejército de los Andes permaneciese en Chile. La expedición a Lima era considerada imposible, pues se necesitaban unos 6.100 hombres. No había recursos para realizarla de inmediato. Pero se podían preparar 3.000 hombres para atacar puntos indefensos e introducir la revolución en todo el Perú. Menos se necesitaba para una expedición de 1.500 hombres para sorprender a Guayaquil. Si todo el ejército de los Andes repasaba la cordillera, no se podía conmover algunas provincias del Perú, fatigar las fuerzas del enemigo, e imposibilitar su atención sobre nuestro territorio. No se podía contar con la escuadra, pues en 1 mes y medio nada se sabía de Cochrane y de su empresa sobre el Callao. En el sur de Chile, el español Sánchez seguía dueño de la situación, con 500 veteranos y el apoyo de los indios. Todas las tribus se habían sublevado, la frontera había sido embestida después de la retirada de Balcarce, los guerrilleros Zapata y Pincheira amagaban por San Carlos, Freire pedía auxilio, el invierno avanzaba. En Chile la guerra no había acabado, y la libertad estaba en peligro. Si la fuerza de Chile en la frontera era batida, ¿con qué se reemplazaba si el ejército de los Andes pasaba la cordillera? El todo o una parte de ese ejército podía desembarcar una división por Arauco, tomar de revés a Sánchez, y concluirlo antes de que fuese destruida nuestra línea sobre la margen derecha del Biobío. El batallón de infantería número 4 era de reclutas, y no tenía oficiales. El batallón número 2 no contaba con jefes ni soldados, y la escolta no pasaba de 200 granaderos. Guido hacía a San Martín preguntas terribles. ¿Quién recuperaba la provincia de Concepción? ¿Quién defendía la de Santiago? ¿Quién contenía la de Coquimbo? ¿Quién frenaba a los díscolos y desertores de ambos ejércitos? ¿Quién imponía respeto a Lima, que iba a enviar 2.000 hombres? ¿Quién organizaba fuerzas para repelerlos? ¿Qué jefes los mandaban? ¿Qué oficiales se colocaban en ellos?
El país estaba perdido sin remedio. El pase del ejército de los Andes preparaba la ruina general de América. Compárense, pues, los bienes que se propone Buenos Aires aumentando algunos hombres para su defensa, con los precipicios de que cerca a toda la América, y deme usted su opinión como la única que puede consolarme. Guido era terminante. Dígame con la celeridad posible qué partido se toma. El señor Borgoño, representante de la masonería, hablaría con San Martín. Piense por Dios en la situación de ambos territorios, y decida. Un paso retrógrado puede llevarnos al sepulcro. Obra citada, tomo 12, páginas 60 a 67. San Martín se hallaba entre dos fuegos. La orden de Pueyrredón de repasar la cordillera, y el clamor de Chile, que se veía perdido si el ejército de los Andes cruzaba la frontera. ¿A quién obedecer? Además, había una tercera influencia que la historia jamás conocerá, pues el silencio de San Martín ha sido absoluto. La masonería que, oculta a todo el mundo, resolvía lo que sus miembros debían hacer. El mismo O'Higgins, miembro de la masonería, le escribió a San Martín, el 19 de marzo de 1819, que se había dirigido al Supremo Director de las Provincias Unidas, con motivo del repaso del ejército de los Andes y un pedido de auxilio. Como esto último dependía del Senado, estaba aguardando su resolución, y guardar mi contestación conforme a ella y en la círculo, que esta noche concluirá. Obra citada, tomo 12, página 71. La contestación de O'Higgins dependía del Senado, y de lo que resolviese esa noche la masonería. Siempre en ese día, 19 de marzo, Tomás Guido volvió a dirigirse a San Martín. Estaba seguro que, si se verificaba el paso de los Andes, todo se lo lleva el demonio. No había escrito al gobierno de Buenos Aires, por no haber recibido comunicación oficial. Esperaba que San Martín influyese en nuestra suerte, tal como crea mejor. El Senado había pasado una nota al director, en la cual exponía los peligros que amenazan a Chile, si el ejército de los Andes repasa. Los senadores estaban decididos a una expedición a la costa del Perú, aunque fuese de 2000 hombres. En fin, todos, excepto los pícaros, están persuadidos que no hay salvación si no se conmueve el Perú, y viene la expedición de España. Temía la deserción. El obispo de Córdoba había escrito una carta desde Río de Janeiro, publicada por la Gaceta de Lima, en que aparecía como un mártir de la revolución. También aumentaba la deserción en las filas de Pezuela. Obra citada, tomo 12, páginas 73 a 74. O'Higgins comunicó oficialmente a San Martín, el 20 de marzo de 1819, que en esos momentos en que los accidentes imprevistos de la guerra arrebatan a vuestra excelencia de un país que se gloria de mirarlo como su libertador, le rogaba admitir el empleo de brigadier de los ejércitos de este estado, cuyo despacho tengo la satisfacción de incluir a vuestra excelencia. Obra citada, tomo 12, página 79. En otra carta de la misma fecha, O'Higgins expuso a San Martín su sentimiento por el hecho de que su separación iba a malograr la preciosa ocasión que se nos presenta de ver consolidada la grande obra de la libertad americana, a que tanto ha contribuido vuestra excelencia con sus nobles e incesantes trabajos. En esa fecha, O'Higgins se dirigió a Pueyrredón para explicarle las razones que me parecen poderosas para no perder, con la ida del ejército, la oportunidad de asegurar la libertad de ambos estados. No obstante, había ordenado que se prestasen a las tropas los auxilios necesarios para emprender su marcha, si se consideraba conveniente. El brigadier Antonio González Balcarce confiaba en que los masones de Buenos Aires solucionasen el problema del ejército de los Andes. El 21 de marzo, escribió a San Martín que todo quedaba expuesto a perderse, si se evacúa enteramente por nuestras tropas, y agregaba: no sé lo que sobre este punto habrán decidido últimamente los amigos en la capital.
Ningún jefe quedaría contento. No había a quien encomendar el mando general de las armas, y por consiguiente, todo se va a volver un desgreño y confusión. Los soldados negros no tenían poncho ni capote. Las deserciones crecían por el temor de dirigirse al sur. El pasar la cordillera es uno de los más grandes petardos. Obra citada, tomo 12, páginas 95 a 97. Ese día, 21 de marzo, los comisionados del gobierno de Chile, Coronel Luis de la Cruz y Salvador de la Cabareda, comunicaron a San Martín que habían mandado un propio a lo del señor general Belgrano, a fin de que sujete los pliegos para Santa Fe y General Artigas, en caso de que aún no hayan pasado ya adelante. Obra citada, tomo 12, página 97. Juan Martín de Pueyrredón no aceptó, como sabemos, la mediación del gobierno de Chile. El 11 de febrero de 1819 escribió a Tomás Guido, diputado del gobierno de Buenos Aires en Chile, que no admitiese la misión que le había encargado el gobierno de Chile ante Artigas. Era una medida que respondía a conceptos equivocados, o a la idea de males que no existían. Es degradante a este gobierno, y al caudillo de los orientales una importancia que él mismo debe desconocer por su situación apurada. Por ello no aceptaba la mediación, y Guido no debía llevar adelante la comisión. Obra citada, tomo 12, páginas 98 a 99. Mientras se consideraba esta nota, la masonería tomaba decisiones. Guido, en una carta reservada, del 22 de marzo de 1819, dio a San Martín muchas noticias y pareceres. Es preciso conocerla, para no ignorar el trasfondo de estos sucesos. La provincia de Concepción, atacada por los indios, iba a perderse si no se enviaban a Freire alguna tropa de caballería. Esta noche se reunirán los amigos, para decidir qué cuerpos quedan del ejército de los Andes. Yo me veo negro para dar mi opinión sobre este punto, porque veo todos nos hacen falta, y que lo más deberá verificarse el plan que propuse en mi carta del 18. El convencimiento de que éste se pierde desastrosamente si repasa nuestro ejército, es ya el sentimiento general de todos los que piensan. ¿Quién resolvía el pase del ejército de los Andes? ¿San Martín o los amigos? No era San Martín que daba órdenes a la masonería, sino la masonería, los amigos, a San Martín. El haberle achacado la responsabilidad de una decisión y haber discutido, en cientos de páginas, si había hecho bien o mal, en pasar o en no pasar los Andes con el ejército, fue tiempo perdido. Estamos viendo, como la famosa desobediencia de San Martín no fue suya, sino de la masonería. El haber atribuido a San Martín la resolución de no combatir a los caudillos, es otra invención o suposición de muchos historiadores que ignoraban el origen de los hechos. En primer término, como expresan todos los documentos existentes sobre este problema, el regreso a la Argentina del ejército de los Andes, tenía como fin principal defender a Buenos Aires de la expedición española de 20.000 hombres, y no combatir a los caudillos. Pueyrredón los despreciaba y no les daba importancia. Lo que tenía una importancia inmensa era la expedición. En Chile se opinaba de distinta manera. El alejamiento del ejército de los Andes habría dejado a Chile a merced de las fuerzas del virrey de Lima, y la independencia de América se habría perdido. En cambio, si se conquista el Perú con ese ejército, la independencia se habría salvado y la lucha habría continuado, aunque la expedición española hubiese desembarcado en Buenos Aires. Además, Alvear y Carrera, apenas hubiesen sabido que el ejército había repasado los Andes, se habrían dirigido, por mar o por tierra, a Chile. Las consecuencias habrían sido muchas. Guido pensaba que la renuncia de Pueyrredón podía hacer que se fijen en usted para sucederle, y que se realice lo acordado con Álvarez en Mendoza. Vuelven a aparecer los misterios, solo descifrables para San Martín y sus amigos masones. Los estudiosos de este aspecto de la historia sanmartiniana
se han detenido en adivinar qué habría ocurrido si San Martín obedecía la orden de repasar los Andes, o no la obedecía. No han advertido que no se trató, en ningún momento, de una obediencia o desobediencia por parte de San Martín, sino de resoluciones que no las tomaba San Martín. Las tomaba la masonería, a la cual San Martín obedecía ciegamente. Guido dijo a San Martín, que si sucedía a Pueyrredón podían señalarle el camino que debía seguir, para proporcionar auxilios si es que se muda de resolución, y se fija el proyecto de expedicionar parcialmente sobre las costas de Lima. Además, en todo esto había otro problema o misterio, que los historiadores no han descubierto. Y no lo han hecho por varias razones. Un poco porque no se conocían las memorias del general Tomás de Iriarte, que nosotros publicamos en su integridad, y otro poco porque los rígidos principios de ciertos historiadores, que se niegan a mencionar la masonería, o sostienen la absurda tesis de que aquella masonería no era masonería, sino una sociedad que nadie jamás conoció, nos mantuvo alejados de esta investigación. Es así que leemos en esta carta de Guido a San Martín. Desde que usted me envió las cartas de Iriarte y de la Torre, me devano los sesos para sacar un partido ventajoso del descubrimiento en que están los jefes del Perú. Yo creo que se podría hacer una gran tentativa, y que el carácter travieso y resuelto de la Torre está indicado para ella. Tomás de Iriarte era un masón conocido. En sus extraordinarias memorias, ha dejado bien en claro que aquella masonería era masonería, y no una sociedad no masónica, que adoptaba los signos, ritos, ceremonias masónicas, nadie sabe para qué. Nos ha contado cómo fue iniciado en el buque en que vino a América, y cómo eran masones muchos de los grandes jefes españoles del Perú. El descubrimiento que habían hecho los jefes del Perú era, precisamente, el de la existencia de la masonería. La Torre era otro masón redomado. Guido opinaba que San Martín debía pedir a Buenos Aires un proceso que habían hecho a la Torre para que pasase con él al ejército del Perú, bajo cualquier simulación, y si es posible en clase de incógnito, a imponer a la Serna de la red que le ha formado Pezuela. La Serna no corre bien con Pezuela, y ya es un principio favorable para nuestro proyecto. Guido aconsejó a San Martín proponer a la Torre que, supuesto que las bases constitucionales de la orden son la libertad y la destrucción del trono de Fernando, se presenta una bella proporción de dar un golpe mortal a la causa de este déspota en América, y de establecer un asilo para los amigos de la humanidad uniendo a ellos en su suerte individual. Estas líneas nos revelan, para un buen lector, que las bases constitucionales de la orden, es decir, de la masonería, eran la libertad y la destrucción del trono de Fernando. Había que convencer a la Torre, que había llegado la oportunidad de dar un golpe a la causa de Fernando en América, para establecer en ella un asilo para los amigos de la humanidad, es decir, para los masones. Notorio es que en América se llamaban amigos. Y enseguida vienen otras líneas que descubren definitivamente el hecho, sospechado, pero no confirmado, como lo es ahora, de que la masonería era la que dirigía y resolvía muchos hechos, no solo en el campo liberal, sino en el español. Dijo Guido a San Martín: si se resuelve que la Serna convierta sus tropas contra Pezuela, para exigir un gobierno constitucional en el virreinato de Lima independiente de Fernando VII, me parece que podría garantizársele el reconocimiento del tal gobierno, sobre un tratado de alianza ofensiva y defensiva, contra los que atentasen contra la independencia de la América, y la particular de cada estado. Estamos en presencia de proyectos de política internacional, nunca destacados por los historiadores comunes. La Serna podía levantarse contra Pezuela, y convertir el Perú en una nación independiente con régimen constitucional. Si así lo hiciese, se le aseguraría el reconocimiento del nuevo Estado, y una alianza contra los que pudiesen atacarlo. Ahora sabemos cuáles eran los planes de la masonería en América, planeados por San Martín y por Guido. Este quería utilizar a la Torre en este plan. Lo que había que lograr, era combatir a Pezuela con la Serna.
Nada importaba que fuese la Serna, u otro jefe español, el que se declarase en el Perú independiente de los reyes de España. Tardaría poco en desplomarse, y triunfaría la causa de los pueblos. Si la Serna no quisiese declararse contra Pezuela, se le podía ofrecer garantía de su empleo entre nosotros, igualmente que a los jefes comprendidos en la causa de la Inquisición, siempre que abandonasen la bandera del rey. Nadie mejor que Latorre, para que explicase a San Martín el carácter de los personajes del ejército del Perú. Tomás de Iriarte trae en sus memorias la historia del proceso a Latorre, y del choque de los masones y de la Inquisición en el Alto Perú. La Inquisición había hecho el descubrimiento de la existencia de la masonería. Por ello, los masones del lado independiente trataban de dividir a los españoles liberales constitucionales y absolutistas serviles anticonstitucionales, para el caso que el ejército de los Andes dejase a Chile desguarnecido. Guido finalizaba su carta con estas palabras: «Desde luego nuestra situación actual merece llamarse la crisis de nuestra revolución, pero nunca será más peligrosa que si el ejército de los Andes repasa las cordilleras. El amago solo de la resolución es un mal cuyo efecto sentimos inmediatamente en la deserción de buenos soldados». Por último, otra alusión a lo que resolviese la masonería. «Veremos qué resulta del acuerdo con los amigos, y avisaré a usted sin falta». Obra citada, tomo 12. Páginas 103 a 106. Así lo hizo Guido, el 24 de marzo de 1819. Le escribió a San Martín: «En la última conferencia con nuestros amigos, convinieron en que acordase yo con Balcarce, acerca si el ejército sería sancionado. Se demostró que era inverificable por ahora, el cambio de cuerpos nuestros por otros del ejército de Chile, por las razones que manifesté a usted en mi última carta». Obra citada, tomo 12, página 116. El ministro de la Guerra de Chile, general José Ignacio Centeno, también era masón, y por este vínculo tenía una firme amistad con San Martín. El 29 de marzo le dirigió una carta en que le decía: «Yo he creído que los peligros de Buenos Aires serán tan inminentes como grandes para arriesgar una deliberación, que si no ha comprometido la causa en general, paraliza de contado los progresos de la revolución por un tiempo indefinido, y el suficiente, acaso, a trastornarla». El repaso de los Andes por el ejército argentino parecía a todos una inmensa desgracia. El ministro de la Guerra se refirió enseguida a la resolución negativa de la masonería. Si los amigos habrían de haberlo decidido, su opinión absoluta era por la negativa, pero era cabalmente un poder extraño. No sé si me engaño. Yo entiendo que usted conviene francamente con nosotros. En la campaña chilena surgían las montoneras. En Quillota andaban el coronel de Burgos y el comandante de lanceros, al frente de un grupo de bandidos. En Talca había otra montonera. Calcule usted ahora el grado de fermento a que pueden llegar estas cosas, con la falta de las tropas y permanencia en el país de los muchos que día a día se desertan. Pero esto no era nada, si ya no quedara convertida en humo la expedición al Perú. Obra citada, tomo 12, páginas 133 a 134. La masonería hacía lo posible, y lo imposible, para que el ejército de los Andes no repasase la cordillera. Bernardo O'Higgins, que pertenecía a la masonería, escribió a San Martín, el 1 de abril de 1819, que mañana, con los amigos, resolveremos lo que les parezca más conveniente. Todo estaba en manos de la masonería, de los amigos. O'Higgins había celebrado mucho que San Martín hubiese reflexionado las malas consecuencias que podía haber producido a este estado el paso de todo el ejército de los Andes a esa banda. Los anarquistas seducían la tropa, la inducían a la deserción, y con esos hombres hacían la guerra. La masonería había resuelto suspender el envío de los diputados a la banda oriental, a convencer a Artigas de hacer la paz.
Así se lo dijo O'Higgins a San Martín. Los amigos han determinado se mande a los diputados que iban a la banda oriental, se regresen inmediatamente. A esto se reduce el extraordinario. Obra citada, tomo 12, página 141. Hemos leído que O'Higgins dijo a San Martín, el 1 de abril de 1819. Mañana, con los amigos, resolveremos lo que les parezca más conveniente. Mañana era el 2 de abril. El 3 de abril, el gran masón O'Higgins, con su ministro José Ignacio Centeno, hizo saber a San Martín lo que la masonería había resuelto el día anterior. Tengo la satisfacción de comunicar a usted cómo, habiéndose oído en círculo, al sargento mayor don Manuel Borboño, el cual aseguró la absoluta deferencia de usted, respecto de nuestras opiniones sobre el repaso de la cordillera mandado hacer al ejército de los Andes, y ulteriores operaciones consiguientes, se acordó que todo el ejército permanezca en el país, con el fin de realizar la expedición de armas al Perú, fuerte de 5.000 o más hombres, a más tardar dentro de 2 meses y medio, contados desde hoy. Nadie puede negar que la masonería resolvió, el 2 de abril de 1819, que el ejército de los Andes no cruzase la cordillera. No fue San Martín quien tomó esta decisión. La venía meditando desde largo tiempo la masonería, los amigos, y San Martín estaba de acuerdo con ellos. No puede decirse, insistimos, que esta decisión tan trascendental se debió a la voluntad de San Martín. Fue una resolución de la masonería. Un hombre da la cara. Detrás suyo están los que lo sostienen, u obligan a decir lo que dice. Es el caso de San Martín. Quienes han perdido tanto tiempo en discutir si hizo bien o mal en desobedecer la orden de Pueyrredón, de repasar la cordillera, ignoraron que su actitud no fue suya, sino de una fuerza superior. De la masonería, que resolvía todas las operaciones militares y políticas relativas a la lucha por la independencia de América, y destrucción del trono de Fernando VII. La comunicación de O'Higgins y Centeno dio a San Martín otras noticias relativas a fondos disponibles, y le encomendó los preparativos de la parte militar, es decir, de la reorganización de las fuerzas, y del apresto y equipo de todos los útiles de guerra. Cualquiera fuese el resultado de la escuadra, no debe dejarse de la mano la obra interesante de la expedición, debiéndose trabajar incesantemente en realizarla, bajo cualquier aspecto que tomaren las cosas. Esto significa, que la negativa de repasar la cordillera se debió a la masonería y no a San Martín, y que fue la masonería la que, antes de la renuncia de San Martín, le ordenó tomar a su cargo la expedición al Perú. En otro momento, veremos cómo la misma masonería le impuso gobernar en el Perú solamente 1 año, disposición que San Martín cumplió en forma perfecta. Hecho que termina para siempre, con la suposición de que San Martín había renunciado por culpa de Bolívar, y lo conversado en Guayaquil. O'Higgins, en una carta particular a San Martín, del mismo 3 de abril, le confirmó que anoche, con presencia de lo expuesto por Borboño, se acordó en círculo, lo que usted ve por lo que le acompaño. Obra citada, tomo 12, páginas 155 a 156. La historia estaba hecha y escrita. Todo lo que vendrá más adelante, es lo resuelto por la masonería el día 2 de abril de 1819. Esta fecha, es trascendentalísima en la historia de América. Ningún historiador la ha destacado. La masonería no solo decidió que el ejército de los Andes no repasase la cordillera, sino que resolvió la liberación del Perú, la expedición inmortal de San Martín. La presencia de San Martín era más que necesaria en Chile. En su carta del 3 de abril ya citada, O'Higgins informó a San Martín que la deserción de los cuerpos de los Andes ha sido grande. Conviene que usted, con su presencia, la contenga, y venga cuanto antes a poner en movimiento todos los resortes conducentes a la expedición, a fin de lograr el aturdimiento en que van a permanecer los realistas con el acontecimiento de Madrid. Obra citada, tomo 12,
Página 156. San Martín debía salir de Mendoza para ir a Chile, a impedir la deserción del ejército de los Andes y reorganizarlo. Para ello no podía seguir dependiendo del director supremo, Pueyrredón, que le daba órdenes muy diferentes. La renuncia de San Martín a su cargo, para aceptar otro que dependiese de la masonería y no de Pueyrredón, era imprescindible, inevitable. Llegaría en su momento. Entretanto, no solo O'Higgins dio tantas noticias a San Martín referentes a la resolución tomada por la masonería. También su gran amigo Tomás Guido, el mismo día 3 de abril de 1819, le escribió para contarle muchas cosas. Ante todo, en Talca, la deserción de los granaderos ha sido considerable. Antes de 8 días, todo el ejército de los Andes estaría reunido en el valle de Aconcagua. Lo ocurrido, en la reunión de los masones, fue lo siguiente. Después de la llegada de Borgoño, mostré a los amigos la carta de usted, y nos hemos ocupado exclusivamente en decidir la cuestión principal. La expedición al Perú, y anoche se acordó unánimemente se hiciese con la fuerza de 5.000 hombres. Otra prueba terminante de que fue la masonería la que decidió la expedición al Perú, y dio su mando a San Martín. Vienen luego detalles sobre el dinero, su administración, etc. El cuarto punto establecía que se delegasen a usted todas las facultades del directorio, para el apresto en la expedición disponiendo ampliamente cuanto conviniese para ello. San Martín recibió de la masonería todos sus poderes. Si no se salía a buscar recursos al Perú, vamos a perecer por consunción, y llegará tiempo en que las fuerzas actuales no basten, ni aún para la seguridad de este país. Todos están convencidos de esta verdad, y muy especialmente de que solo usted puede realizar el proyecto, con la celeridad que reclama nuestra situación. Supongo que el señor O'Higgins comunicará a usted esto mismo. Obra citada, tomo 12, páginas 157 a 158. El ministro de O'Higgins, José Ignacio Centeno, no dejó de escribir a San Martín. Siempre el 3 de abril, le confirmó lo que ya sabemos. La decisión de los amigos que puede proyectarse y hacerse, pero es a la actividad e injerencia de usted, a quien está reservado realizar este plan. Así es que su presencia es necesaria y urgentísima, tanto más que cuanto que con la novedad del repaso de las tropas, ha habido una deserción la más grande y escandalosa que usted puede concebir, en todos los cuerpos blancos del ejército de los Andes, en circunstancias en que la animosidad de los díscolos, y aún de los godos, principiaba a hacerse perceptible. Los ingleses se franquean a un empréstito para realizar la expedición. Este plan puede madurarse muy bien estando usted aquí, y no dudo que será una grande ayuda de costas para los acopios numerarios. Obra citada, tomo 12, página 160. El otro masón, sargento mayor José Manuel Borgoño, también hizo saber a San Martín lo resuelto en la sesión famosa del 2 de abril. El día 5 le dijo: por fin está decidida la expedición al Perú, después de haber expuesto la opinión de usted y su deseo en orden a este interesante proyecto, se acordó por los amigos su realización, para cuyo fin están todos dispuestos a vencer y allanar cuantas dificultades se presenten. San Martín se valía mucho de Borgoño para comunicarse con los amigos, o sea, los masones. Borgoño le recordó: nada he omitido de cuanto usted me previno expusiese a los amigos, tanto en cuerpo como en particular. Lo he verificado con toda exactitud y claridad de que soy capaz. Obra citada, tomo 12, páginas 171 a 172. Lejos de este ambiente, en Buenos Aires, el ministro de Guerra, coronel mayor Matías de Irigoyen, recordó a San Martín, el 9 de abril, que el director supremo había contestado al pedido de O'Higgins, de que el ejército de los Andes no repasase la cordillera, accediendo en parte. 2.000 hombres podían quedar en Chile, y los restantes 3.000 debían repasar la cordillera.
Obra citada, tomo 12, página 184. Pueyrredón no imaginaba que en Chile, la masonería había resuelto que el ejército de los Andes no volviese a la Argentina. No soñaba que la historia ya estaba decidida y escrita. El brigadier Antonio González Balcarce, como sustituto de San Martín, le comunicó, el 10 de abril, que por falta de mulas no era posible repasar los Andes. Había una fuerte oposición a que el ejército saliese de Chile, y se trataba de entorpecer el movimiento, dando tiempo a que vengan las nieves. Él mismo no podía pasar la cordillera, pues estaba en un estado de debilidad extraordinario. Obra citada, tomo 12, páginas 187 a 188. En el litoral, las fuerzas de Buenos Aires y las de Estanislao López hicieron la paz, por medio de un armisticio, el 5 de abril de 1819. El documento fue aprobado por Manuel Belgrano, como capitán general en jefe del Ejército Auxiliar del Perú. Obra citada, tomo 12, página 195. En Chile, la noticia de que el ejército de los Andes podía repasar la cordillera, seguía produciendo deserciones. Todavía no se había divulgado que ese paso no se haría. O'Higgins estaba inquieto. Obra citada, tomo 12, página 200. El 13 de abril, Guido expuso a San Martín el plan de preparar en Chile 4.000 hombres, y tomar las 4 provincias del Perú si la Serna bajaba a Tucumán. Habría quedado cortado y sin recurso de retirada. Y le aseguraba: si perdemos esta ocasión no merecemos, en mi opinión, llevar la figura de hombres. Los amigos, es decir, los masones de Buenos Aires, no le habían enviado los tratados de los gastos de la expedición a Lima. Guido los había conseguido de la Secretaría de Gobierno. Obra citada, tomo 12, páginas 202 a 203. El ministro de Guerra, Matías de Irigoyen, todavía insistía, el 15 de abril de 1819, para que San Martín repasase los Andes. Nuevamente recomienda a vuestra excelencia, le decía, el breve y más pronto repaso del ejército de su mando, al territorio de estas provincias con toda su caja militar y demás, engrosado con los 2.000 reclutas chilenos que aquel gobierno ofreció, en reemplazo de los 2.000 veteranos nuestros que necesariamente deberán quedar en Chile, a las órdenes y bajo el mando de un jefe el más antiguo y digno. El pago de esas tropas debía ser por cuenta de Chile. Obra citada, tomo 12, página 211. Por su parte, el ministro de Estado de Chile, Joaquín de Echeverría, escribió a San Martín, el 16 de abril, que la presencia de usted es aquí absolutamente necesaria, para poner en movimiento todos los recursos del país, y llevar a cabo la expedición. Venga usted, pues, y viva persuadido de que sin usted ni se puede emprender nada, ni aun cuando se pudiera nunca tendría tan feliz resultado. Yo no me cansaré jamás de repetir a usted, que debe venir antes que se cierre la cordillera. Obra citada, tomo 12, página 217. Guido estaba convencido que, aun cuando viniese la orden de nuestro gobierno para que las tropas repasen los Andes, su tránsito sería difícil, peligroso, y de las más funestas consecuencias. Obra citada, tomo 12, página 221. A primeros de abril, San Martín había tenido noticias del armisticio entre el jefe de las fuerzas de Santa Fe, Estanislao López, y el general del Ejército de Observación de Buenos Aires. El 16 de abril, San Martín comunicó a Belgrano que, con igual data escribo al general en jefe substituyente, suspenda la marcha del ejército de los Andes a esta parte, pues las circunstancias han variado el nuevo aspecto que presenta este agradable incidente. Obra citada, tomo 12, página 147. No era necesario, por tanto, que el ejército de los Andes repasase la cordillera para combatir a los anarquistas. No obstante, el ministro de la Guerra del Gobierno de Buenos Aires, don Matías de Irigoyen, repitió a San Martín la orden de Pueyrredón de repasar la cordillera.
La nota tiene la fecha del 23 de abril de 1819. Dice: consecuente a la orden que vuestra señoría me pasa del excelentísimo Supremo Director del Estado, para que repase la cordillera el resto del ejército de los Andes, dejando solamente en el estado de Chile la fuerza de 2000 hombres del mismo, y a disposición de aquel gobierno, le he verificado sin pérdida de un solo instante al general en jefe substituyente, para que cumpla la suprema orden de su excelencia, a quien se servirá usted comunicarlo. Obra citada, tomo 12, página 149. Hemos visto, hasta este momento, dos hechos incuestionables. El deseo del director Pueyrredón de que el ejército de Buenos Aires repasase la cordillera, se debía a la necesidad de contar con fuerzas para hacer frente a la posible expedición española. Pueyrredón había preparado hábilmente su sublevación, pero no tenía la seguridad absoluta de que ella se verificase. La expedición, según los informes secretos que llegaban de España, estaba a punto de partir, y contaba con unos 20.000 hombres. Podía no detenerse en los puertos del Brasil, por la neutralidad portuguesa, y llegar directamente al Río de la Plata. Los llamados anarquistas no inquietaban a tal punto de tener que llamar al ejército de los Andes. El fin de este llamado, repetimos, era acumular fuerzas para enfrentar a la posible expedición española. En segundo lugar, hemos comprobado que la masonería, en sus actividades en Santiago de Chile, resolvió que el ejército de los Andes no repasase la cordillera. No convenía en ningún sentido. El repaso habría permitido al virrey del Perú avanzar sobre Chile, y habría dejado a esta nación en una situación muy débil, hasta expuesta a la acción de las montoneras y de los indios, que se sublevaban en diversas partes del país. San Martín fue notificado de estos hechos, aunque dispuesto a obedecer la orden de Pueyrredón, de llevar al otro lado de los Andes el ejército famoso, tuvo que obedecer a la masonería y presentó la renuncia de su cargo. Es así que el 21 de abril de 1819, se dirigió al brigadier general en jefe del Ejército Unido, don Antonio González Balcarce, y le dijo: por no perder un solo momento, incluyo a vuestra señoría original el oficio del excelentísimo Supremo Director del Estado, a fin de que se le dé el debido cumplimiento. Quede vuestra señoría autorizado para nombrar los cuerpos que deban quedar, como igualmente los que deben repasar la cordillera. Sírvase vuestra excelencia, sin la menor pérdida de tiempo, decirme las mulas de silla y carga que deberé poner en Spallata, para el transporte de las tropas a esta, quedando a mi cuidado el establecer los víveres necesarios en el indicado punto. Obra citada, tomo 12, página 148. Venían otras recomendaciones sobre la proximidad del otoño. Es la comprobación terminante de que San Martín obedeció sin protestas la orden del director Pueyrredón, y retransmitió a sus subalternos las órdenes necesarias para emprender el cruce de los Andes. Los transcriptos no admiten otras interpretaciones. Inmediatamente, de acuerdo con lo que había resuelto la masonería, presentó al gobierno de Buenos Aires la renuncia de su cargo de jefe del ejército de los Andes. Se dirigió al Supremo Director de las Provincias Unidas del Sur, y le expuso: excelentísimo señor, creo es llegada la época en que vuestra excelencia acceda a esta solicitud que con tanta justicia reclamo. A vuestra señoría consta el estado de mi salud, tanto más agobiado cuanto han sido las circunstancias bien penosas que me han acompañado por el término de 7 años. El único modo de que pueda prolongar mi existencia es la tranquilidad y separación absoluta de todo negocio, por lo tanto ruego a vuestra excelencia me conceda mi retiro a esta provincia sin sueldo alguno, pues en el caso de que me hallase en necesidad, ocurriría a la bondad de vuestra excelencia para que la socorriese. La renuncia está fechada en Mendoza, el 25 de abril de 1819. A continuación, preguntó a Pueyrredón cuál debía ser el estado mayor que quedaría en Chile con los 2000 hombres, y quién el jefe que los mandase. Obra citada, tomo 12, páginas 149 a 150.
El 30 de abril, San Martín se dirigió al ministro de la Guerra, don Matías de Irigoyen, para informarle que, consecuente a la Suprema Orden del 15 de marzo, había repetido las órdenes más positivas al señor general en jefe del ejército, para que éste repase inmediatamente los Andes, y caminen para el Tucumán bajo las órdenes del señor coronel mayor don Francisco Cruz. Por falta de mulas no habían salido los 2 escuadrones de cazadores, y los 81 artilleros existentes en Mendoza. Obra citada, tomo 12, página 150. La masonería había resuelto la conquista del Perú, la permanencia del ejército de los Andes en Chile, y la colaboración de San Martín como jefe de la expedición inmortal, libertadora del Perú. San Martín se había separado de Pueyrredón, y seguido a sus amigos de la Círculo. Todo lo que sigue es conocido. La demostración que acabamos de exponer nunca fue hecha como la presentamos nosotros. Solo un autor, nuestro inolvidable amigo José Pacífico Otero, con el cual proyectamos el Instituto Sanmartiniano en Sevilla, y lo fundamos en Buenos Aires, comprendió que la llamada desobediencia genial de San Martín, como la llamaban los autores de la época, y la siguen denominando, era una leyenda. Así lo dijo en su admirable historia del libertador don José de San Martín. Buenos Aires, 1932, tomo 2, páginas 621 y 623. En cuanto a la conocida Acta de Rancagua, es preciso hacer algunas aclaraciones. La anarquía del año 1820 dejó al país sin autoridades estables. San Martín, enfermo en Santiago de Chile, como recuerda Jerónimo Espejo, escribió una carta al coronel Juan Gregorio de las Heras, jefe del Estado Mayor del Ejército Expedicionario, que se hallaba en Rancagua. Era el 26 de marzo de 1820. En el sobre decía que solo debía abrirse en presencia de todos los oficiales reunidos del Ejército de los Andes. El 2 de abril, Las Heras llamó a los oficiales del ejército, y les leyó estas palabras de San Martín. El Congreso y Director Supremo de las Provincias Unidas no existen. De estas autoridades, emanaba la mía de general en jefe del Ejército de los Andes, y, de consiguiente, creo de mi deber y obligación el manifestarlo al cuerpo de oficiales del Ejército de los Andes, para que ellos, por sí y bajo su espontánea voluntad, nombren un general en jefe que deba mandarlos y dirigirlos, y salvar por este medio los riesgos que amenazan a la libertad de América. A continuación, indicaba la forma en que debía hacerse esta elección. Rondó, que había sucedido a Pueyrredón, en efecto, no era director supremo. La política argentina había dado un gran vuelco. Hoy nos haríamos algunas preguntas ante un caso semejante. ¿No debía esperar San Martín a que se estableciese algún gobierno en el país, para seguir recibiendo sus órdenes? Cierto es que en aquel entonces no había una constitución, ni las disposiciones legales que hoy existen, pero el país no había desaparecido, y lo correcto era obedecer al primero que mandase en el país. No digamos lo que hubo de ser, sino lo que fue. Leída la comunicación, el coronel Enrique Martínez declaró que no debía procederse a la votación, por ser nulo el fundamento que para ella se daba, de haber caducado la autoridad del señor general. Estaba en lo cierto, y así coincidieron todos los otros jefes. El origen de la autoridad de San Martín era, según ellos, la salud del pueblo, que era inmutable. Era una razón. Otra razón, que no se alegó, consistía en el hecho de que San Martín no había sido destituido, ni relevado. No tenía por qué renunciar. El hecho es que San Martín quedó librado a sus propias resoluciones, y tomó el camino de la libertad del Perú y de América. En otros tiempos, se supuso que esta decisión había sido la más abierta insubordinación, opinión de Diego Barros Arana, o una simple desobediencia, como la consideró Mitre, o una desobediencia genial, como la llamó Ricardo Levene. Mitre estuvo acertado al decir que San Martín, en aquellos momentos, se hallaba sin patria en cuyo nombre obrar,
y sin gobierno ante quien justificarse o que diera sanción a sus actos. Otero, más conciliador, opina que San Martín se encontraba sin gobierno, pero no sin patria, como lo prueba el hecho que el 13 de abril comunicó lo ocurrido al Cabildo de Buenos Aires. Lo indiscutible es que San Martín se convirtió en un general reconocido por todos sus subordinados, y que tanto él como ellos obedecieron las órdenes que, a través de San Martín, les daba la masonería, la logia Círculo-Círculo. Los documentos glosados así lo demuestran, sin posibilidades de discusión. San Martín, por su cuenta y orden, empezó a hacer contratos con proveedores. Con los mismos fines los hacía también O'Higgins. San Martín obraba como jefe de un estado sin territorio, con solo un ejército. Era una situación, como no se halla otra en toda la historia de América. Cuando hubo que decidir con qué bandera marcharía el ejército de los Andes, San Martín dispuso que fuese con la bandera chilena. La bandera argentina reapareció en Lima, cuando se juró la independencia del Perú. No debemos sorprendernos si, después de Guayaquil, cuando San Martín no dependía de ningún gobierno y era un simple particular, proyectó la organización de la Argentina por medio de un congreso, y el fin de la guerra contra los españoles por medio del ejército de Rudecindo Alvarado, que le respondía plenamente. Todo como en 1820, cuando, como dijo Mitre, se encontró sin patria y sin gobierno, y tuvo que dar al ejército libertador la bandera chilena, y no la argentina. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1994. Ediciones Sudamérica Santa Fe. Santa Fe, Argentina. Páginas 153 a 168. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este programa fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/mmdiegofigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir el libro El viaje iniciático masónico, muerte y resurrección, del escritor argentino Diego Figueroa. Una nueva interpretación de la masonería, que revelará el secreto iniciático que se oculta detrás de sus símbolos y rituales. Disponible en Amazon. Muchas gracias, y hasta el próximo programa.